Bueno, vamos a sacar esto. Esto está. Ya está, ya se fueron. Se fueron las sobrecargas. Quedó la carga permanente solamente. Bueno, habíamos determinado en el video anterior que el Q del entrepiso, que era la carga por metro cuadrado, digamos, la habíamos determinado que lo que se hacían, se sumaban las cargas permanentes y las cargas accidentales. Entonces, habíamos llegado que para el entrepiso nos estaba dando 3,175 kilonewton por metro cuadrado. Habíamos logrado determinar cuánto era el Q de las tablas, que en nuestro caso nos dio 0,5 kilonewton por metro. Y ahora lo que tenemos que calcular es el Q del cabio. ¿Cuánto es lo que soporta el cabio? ¿Es esto mismo que está acá? No, no es eso, no es eso. ¿Cómo se calcula la carga? Bueno, si ustedes se fijan, ¿ven? Esto que está acá, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener, lo voy a graficar acá, todas las sobrecargas que estén acá, distribuidas a lo largo de todo el piso, que tiene un valor de 3,175 kilonewton por metro, ¿qué es lo que va a estar? Por supuesto, primero se distribuyen a las cargas, a las tablas, y después de las tablas se distribuyen a los cabios. Pero, si por ejemplo, obvio que si después de haber calculado las tablas, se sobreentiende que las tablas aguantan. Para eso las calculamos, porque si de repente las tablas no aguantan, se parte la tabla y da lo mismo que esté el cabio aguante o no, porque de repente no se puede pisar arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos de cuenta, ya que las tablas, primero calculamos las tablas, verificamos la tabla, nos da ok, quizás en una de esas el de 2,5 no dio, quizás haya que subirlo, quizás haya que subirle, hay que poner una pulgada, el de 1,25 pulgadas. Bueno, habrá que ver, habrá que poner una madera más dura. Bueno, eso se ve en el cálculo, que no me voy a meter en la parte de cálculo ahora, sino solamente cómo se distribuye la carga y cómo se calculan las cargas. Entonces yo quiero saber determinar cuál es la carga del cabio. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esta carga que está acá, que primero se distribuyó en las tablas y las tablas lo distribuyen los cabios, fíjense que es lo mismo que si yo, cada cabio, estuviera soportando la carga. ¿Por qué? De la mitad viene para este lado y la mitad viene para este lado. Esto es, ¿ven? Yo tengo que la mitad de un cabio va para un lado y la otra, perdón, de una tabla va para un lado y la otra mitad para el otro. Sería la separación entre cabios, la mitad del lado derecho y la mitad del lado izquierdo. Entonces, en definitiva, ¿qué es igual? Es igual al ancho, del, ¿cómo se llama? Al ancho de a la separación que hay entre cabios. Entonces, si acá tengo 0,50, yo lo que voy a tener, voy a recibir carga 0,25 del lado derecho y 0,25 del lado izquierdo. Si sumo 25 me da 50, ¿no? Que es lo mismo que la separación que tengo entre cabios. Entonces es como si tuviera acá, ¿ven? La mitad de esto recibe y la mitad de esto. Que en definitiva, esto es igual a esto. Ustedes me van a decir, ¿qué pasa si de repente tengo cabios a distinta separación? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo el caso de que de repente tengo cada 50 centímetros y de repente tengo un caso donde está, en este caso, a 60 centímetros, lo que voy a considerar siempre es la condición más desfavorable. ¿Cuál es la condición más desfavorable? Cuando la separación es mayor. Esa es la condición más desfavorable. Pero se sobreentiende que por una cuestión de estética, ¿no? Si yo abajo hay gente que está, o se mira, están los cabios a la vista, los cabios tienen que estar distribuidos a la misma medida. Por eso le digo, puede llegar a pasar quizás por algún caso en especial que necesite o que cambie de medida. Bueno, esos ya son casos especiales, pero lo lógico es
que además para que trabaje bien y funcione bien, siempre tienen que estar separados a la misma distancia. La estructura va a trabajar mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Para poder determinar el Q del cabio, yo lo que voy a hacer, yo lo que podría hacer tranquilamente es haber tomado las reacciones de las tablas y haber distribuidas hacia abajo, pero hay una manera mucho más fácil que es agarrar el Q del entrepiso y multiplicarlo por la separación que tengo entre los cabios. Entre cabios. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener, para poder determinar el Q del cabio, va a ser igual a 3,175 kilonewton por metro, lo multiplico por la separación del cabio, que en este caso la separación del cabio sería 0, estos metros cuadrados, 0,5 metros. ¿Ven lo que siempre yo tengo que hacer? Si yo tengo kilonewton por metro cuadrado, lo tengo que multiplicar por una distancia para poder anular y que me quede el Q del cabio en kilonewton por metro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo multiplico, ¿no? Hago 3,175 por 0,5, me va a dar que es 1,587, esto sería aproximadamente 1,6 kilonewton por metro. Entonces, cuando yo calculo, hago mi esquema estructural, que en este caso, para calcular el cabio, ven que siempre yo tengo que llegar a este esquema. Un apoyo móvil, un apoyo fijo, pero la única diferencia, como es el cabio, acá lo que va a hacer, esto va a ser la longitud del cabio. ¿Que a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a los 2,50 metros. Y acá, ¿qué voy a tener? El Q va a ser igual, va a ser el Q del cabio, que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1,6 kilonewton por metro. Y ahí hago exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Qué hago? Un momento flector máximo. En este caso, una de dos. O verifico el cabio o lo calculo. En este caso quizás conviene más calcularlo el cabio, calcular la sección. Entonces lo que voy a agarrar Q por L cuadrado sobre 8. Hago todo el procedimiento. Lo multiplico por, calculo las reacciones. Obvio, siempre calculo las reacciones. ¿Para qué? Para poder determinar el corte. Y después lo que hago sigma es igual a m sobre w y a diferencia del ejercicio en la parte de las tablas que yo hice una verificación, lo que yo tengo que calcular es al revés. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es, si yo de la fórmula sigma igual a m sobre w, ¿no? Yo lo que tengo que de acá es despejar el w, ¿no? Que va a ser igual al momento flector máximo, ¿no? Dividido la tensión de la madera, ¿no? Lo que es la tensión admisible de la madera. Entonces, en este caso sería el momento flector máximo que me va a dar, ¿no? De la fórmula que habíamos calculado acá. Momento flector máximo, vamos a hacerlo de vuelta. Sería 1,6 por 2,5 al cuadrado dividido 8. Acá, acuérdense, algo que me olvidé de explicarlo en el video anterior, acuérdense que acá les va a dar kilonewton metro y lo tienen que pasar a kilonewton centímetro. Esto lo tiene el kilonewton metro, lo tengo que pasar a kilonewton centímetro, o sea, multiplicarlo por 100. Acá habría que multiplicarlo por 100. Para poder calcular el W que está en centímetros cúbicos. Acuérdense de eso. Y lo divido por la tensión admisible, que en el caso del pino es 0,7. 0,7, 0,75 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Está?
Esto es cómo hacemos para calcular las cargas, ¿eh? No es para calcular el cambio. Bueno, seguimos para ver cómo hacemos para calcular la viga.